Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que analizaremos la obra Mazurca para dos muertos de Camilo José Cela. Antes de empezar no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. De todo se ha dicho ya del autor Camilo José Cela. Mucha gente detesta su obra y su persona, mucha gente lo ama. Sin ninguna duda se puede decir que este autor escribió sus mejores obras al principio de su carrera literaria, que podrían ser La familia de Pascual Duarte o La colmena. Incluso el libro de viajes, Viaje a la Alcarria, es un libro que también brilla por su originalidad y por la personalidad del viajero de Camilo José Cela durante este viaje. Sin ninguna duda, a partir de la obra San Camilo en 1936, el autor pegó un vuelco total a su estilo. Sí, en La familia de Pascual Duarte se podía considerar un estilo directo tremendista, pero manteniendo las convenciones del género de novela con puntuación normal. A partir de San Camilo en 1936 se da un vuelco grande, porque ya deja de utilizar el punto y seguido, el punto y aparte. Todo es un gran párrafo con numerosos personajes y es bastante difícil de seguir. En esta obra Mazurca para dos muertos, que es parte de esta época, publicada en los 80, mantiene este estilo tan caótico que le caracterizó a sus últimas décadas como escritor literario. Sin ninguna duda, esta obra tiene mucho más aquel que el que puede tener Cristo versus Arizona, que parecía un conglomerado de personajes que no iba a ninguna parte, o la última obra publicada por este autor, Madera de Boj. Mazurca para dos muertos sin duda es una obra difícil de leer, pero una obra que también tiene muchísimo trasfondo, muchísimo subtexto. Hoy vamos a procurar hacer un análisis de esta obra. Desconozco si el que está oyendo este análisis ha viajado por España. Sin lugar a dudas, uno de los mayores contrastes cuando viajas por España es cuando pasas de Castilla y León a Galicia. El cambio es bastante abrupto, ya que los colores cambian repentinamente de ocre a verde. El ritmo áspero de los riscos y las llanuras áridas es reemplazado por colinas exuberantes con curvas sensuales, envueltas en brumas o coronadas por nubes sorprendentemente bajas. El aire es fresco y húmedo y un olor acre a hierba y estiércol llena el aire. La sinuosa carretera se curva alrededor de pequeñas granjas lecheras y a través de pequeñas aldeas con carteles incongruentes que anuncian productos locales y nacionales. Los letreros están en español, pero los nombres de las calles y tiendas delatan que no solo cruzan fronteras geográficas, sino también cultural. Es una parada en Galicia, donde el gallego se utiliza sobre todo en las comunidades rurales. Para el que no conozca, Galicia, el que no esté en España, está escondida en la esquina noroeste de España, frente a una costa de dramática belleza, y sus grandes momentos en la historia ocurrieron en la Edad Media. Santiago de Compostela, su centro espiritual, atrajo a miles de peregrinos de toda Europa. Trajeron la arquitectura gótica a España y las palabras francesas que se abrieron paso al español. Antes, los visigodos, empujados hacia el norte por la invasión árabe del siglo VIII, habían formado en Galicia el último bastión de la España cristiana. La mitología nacional de España dice que fue en Galicia donde comenzó la Reconquista, que culminó hace 500 años en Granada. La eficacia política de este trasfondo mítico, que combina el celo religioso y la gloria militar, no pasó desapercibida para uno de los hijos más notorios de Galicia, Francisco Franco. Y la eficacia cultural de Galicia ha dejado una huella poderosa en Camilo José Cela, que fue Premio Nobel de Literatura en 1989, y cuya contundente novela Mazurca para dos muertos evoca su tierra natal a lo largo de las primeras 4 décadas de este siglo, incluida la época de la Guerra Civil Española, a la que presta especial atención. Se sabe que la cultura gallega se caracteriza por la sensibilidad y el amor, así como por una cierta melancolía. Algunas de las primeras letras europeas se compusieron en gallego, por ejemplo las coplas galaico-portuguesas, un idioma más cercano al portugués que al español, o por lo menos un cruce entre ambos. Aunque las obras en lengua gallega no paran allí. De hecho, en el siglo XIX Rosalía de Castro vuelve a poner a Galicia en el mapa poético con sus follas novas, hojas nuevas. La historia reciente de Galicia es mucho menos propensa a ser romantizada. Otras regiones de España, en particular Castilla, marcaron el ritmo de la historia o sintieron su peso, mientras que Galicia permaneció aislada, atrasada y a menudo desesperadamente pobre. Sus hijos e hijas se repartieron por miles para convertirse en sirvientes, pequeños comerciantes y trabajadores serviles en otras partes de España o América Latina.
Fueron considerados prototipos de Rubens, burlados por su tosquedad y pobre español, especialmente en Argentina, donde el gallego se utiliza como sinónimo de tonto muchas veces, ¿no? ¿Por qué es conveniente resaltar tanta importancia de Galicia? Porque nuestra obra, Mazurca para dos muertos, transcurre aquí, de la misma manera que Camilo José Cela era de Iria Flavia, parte del municipio de Padrón. Esta novela fue publicada en 1983 y se adentra en la Galicia de su juventud y madurez. Él enfatiza el claro lado autobiográfico de su novela al llamar a uno de sus personajes Don Camilo y contar partes de la historia de una familia llamada Cela. Pero este libro está lejos de ser una evocación nostálgica o proustiana del tiempo pasado y ciertamente no es una pastoral. En cambio, como es característico del señor Cela, Mazurca para dos muertos es un relato de la brutalidad de la vida en los pueblos rurales de España. Una brutalidad de la que la guerra civil cuando llega parece ser una mera continuación a mayor escala. Contada a través de varios narradores, tiene la rara virtud de hacer interesantes, incluso poéticas, las vidas de personas de mal gusto cuyos horizontes son tan severamente limitados. La novela cuenta desde dentro de las creencias y supersticiones lo que es esencialmente una comunidad campesina que apenas ha cambiado desde la Edad Media. Al igual que los irlandeses, con quienes comparten un origen celta, los gallegos son conocidos por su rica tradición y supersticiones. Cruceiros monumentos de piedra en forma de cruces altas erigidas para ahuyentar a las brujas y otras apariciones aún salpican el paisaje, particularmente en los cruces de caminos. No hay una distancia irónica en el retrato que hace Cela de la gente de Galicia, ni una cultura alta o moderna para interpretar o juzgar lo que los personajes dicen o hacen. Logra en esta novela un estilo en el que lo pomposo, lo general, lo retórico están rigurosamente ausentes y se infiltran opiniones o interpretaciones que no están en el idioma de los personajes, ya que se les descarta con rudeza. En cada una de las pocas ocasiones en que uno de los narradores, el que escribe la novela, que puede ser o no la que estamos leyendo, ofrece una disculpa y hay veces que incluso se vierte diferentes reflexiones basadas en distintos personajes. Esta concesión a la técnica modernista o metaficción está escondida dentro de tantas voces y la voz de este narrador es tan parecida a la de los personajes potenciales que resulta totalmente discreta. El tono del discurso es uniformemente vulgar, pero nunca obsceno ni pornográfico. La obscenidad o la pornografía la habrían incluido en una autoconciencia que no existe aquí. Hay nombres de habla vulgar sin analizar y aparentemente desde dentro del perímetro de vidas llevadas de acuerdo a las necesidades y deseos humanos más brutales, como el asesinato, el abuso infantil, el adulterio, la zoofilia, la violación, el onanismo, y todos ocurren con regularidad, pero nunca son llamados por estos términos ni por otros remotamente como ellos. A estos actos se les da unos nombres que tienen el idioma de los campesinos y la gente que los pequeños pueblos usa entre sí. Cela retrata un mundo sin fisuras, con poca o ninguna distinción entre la vida humana y la naturaleza. Hay en él una ingenuidad que resulta efectiva en esta novela porque no parece ser deliberada. Este es su mayor logro en la novela. En algunas otras y en sus pronunciamientos personales, su vulgaridad y franqueza suelen ser ruina, pero se convierten en afectaciones. Por ejemplo, todos sabemos que Camilo José Cela se hizo muy famoso por decir en el programa de Mercedes Milá que era capaz de absorber 1,5 litros de agua por vía anal. Este es el tipo de personaje que era Camilo José Cela. Buscaba la provocación a través de artefactos del lenguaje, que si bien dudo que estos eventos fueran reales, lo hacía como buscando una provocación, un cierto uso del lenguaje que ningún otro autor había utilizado antes, y aparte de hacerlo directo, lo hacía de cierta manera poético, lo cual es bastante curioso, ya que vamos a considerar, por ejemplo, la banda Mojinos Escocíos, ¿no?, que son canciones bastante vulgares, bastante escatológicas, pero no hay ningún tipo de poesía, no hay ningún tipo de lenguaje ni de artificios para intentar hacer esas cosas que pueden ser muy desagradables, agradables. Sin embargo, en la prosa de Cela siempre encontramos maravillas estilísticas, palabras en desuso y maneras de expresar vulgaridades que son verdaderas obras de arte. Bueno, que me voy divagando y no me quiero ir del tema principal. La Galicia de los años 20, 30 y 40 aparece en esta obra como una sociedad campesina en la que conviven en violencia personas y animales.
La lucha por la supervivencia no conoce fronteras entre el hombre y la bestia. Ambos viven dentro de la misma órbita material y cultural, el mismo sistema de intercambio. Por ejemplo, Lolina es aplastada por un buey, o Policarpo tiene varios dedos mordidos por un caballo. A Rosicler le gusta masturbar el mono de la señorita Ramona, mientras que se dice que otras mujeres tienen sexo con perros. Al final, una venganza ineludible es llevada a cabo por perros entrenados, no directamente por manos humanas. La venganza de un campesino llamado Adega, quien es uno de los principales narradores, hace literal esta relación simbiótica entre animales y humanos. Desinfectando el cuerpo del hombre que mató a su marido, se lo da de comer a un cerdo, y luego no solo se lo come el animal, sino que con espantosa vecindad regala parte de la carne y las salchichas. Ya podemos ver que Cela parece tener cierta obsesión con los cerdos comiéndose humanos, ya que en la obra La familia de Pascual Duarte, al hermano de Pascual Duarte, un pobre diablo, un gusano que le llaman, que tiene problemas de discapacidad, también le come las orejas un cerdo. Y también podemos ver esta brutalidad de la España rural. Lo que pasa es que en esta obra la vemos a través de un collage de personajes, y en la obra de La familia de Pascual Duarte lo vemos todo a través de los ojos de este pobre diablo Pascual. En Mazurca para dos muertos, varias muertes enmarcan la acción de la novela. Uno es el de Lázaro Codesal, que es un joven de la región baleado por la espalda por moros en la campaña de Melilla, durante la guerra de España en Marruecos en los años 20, mientras se masturbaba bajo un árbol. El otro es el de Afouto, llamado Lionheart en la traducción que se hace al inglés de esta obra, que por cierto conviene reseñar que, traducir una obra de las características de Mazurca para dos muertos en el inglés, tela marinera. Pues aún así, yo la he leído y me parece una traducción fabulosa. Encuentran siempre la palabra en inglés que se podría llegar a adecuar a esas palabras en español que posiblemente si eres de Galicia ni siquiera entiendas. Yo no soy gallego y a mí se me escapaba el entendimiento bastante de las palabras de esta obra. Pues en la traducción del inglés también encuentran localismos, muchos de ellos celtas, muchos de ellos de la zona más oscura, más profunda de Estados Unidos, y se adaptan muy bien al lenguaje utilizado por Cela. Otras muertes que condicionan la obra son la muerte de Codesal, que hace que desaparezca la línea que divide la zona donde viven las personas de las montañas, según el narrador. O Gaudencio, que es un ciego, que es acordeonista en el burdel de Sprat y hermano de Adega, toca dos veces una mazurca llamada Petit Marianne, primero cuando Afouto es asesinado en 1936 y nuevamente en 1940 cuando Moucho es asesinado. La desaparición de la línea que separaba los cerros de la patria y una lluvia constante contribuyen a la sensación de aislamiento de esta parte de España, y la repetición de historias como la muerte de Codesal comienza a elevar el lenguaje del mero chisme a la tradición. De hecho, las historias básicas de la novela se cuentan y se vuelven a contar en frases declarativas monótonas que adquieren una cadencia casi litúrgica. Esta repetición les confiere un aura de verdad, o al menos del tipo de verdad que vive la sociedad. El mismo tono se usa para dar recetas de embutidos, restricciones dietéticas y varias recetas para curar heridas u otras dolencias. Comer, cocinar, curar, contar historias sobre asesinatos y venganzas, chismear, protestar sobre la fatalidad de la violencia en el mundo natural y en la sociedad humana son los temas predominantes del discurso de esta novela. El hecho de que Codesal fuera asesinado mientras se masturbaba pacíficamente, un hecho contado con cierta indignación por los narradores, aumenta la sensación de encierro. Es como si la autorreflexión y la muerte fueran los verdaderos límites de esta sociedad en la que la mayoría de las familias estaban emparentadas. El incesto acecha en el fondo como producto de un deseo maligno que une a la gente en una violenta promiscuidad y culpa, y también en una sensación de estar totalmente encerrados. El incesto es una manera de demostrar al lector lo que estaba viviendo Galicia, la poca falta de gente para poder interactuar o incluso mantener relaciones. La masturbación se convierte en un emblema de este mundo de autorreflexión, un mundo gobernado por la crueldad y poblado por cuerpos marcados o deformados por otros humanos o animales. La muerte, por su parte, tiene un papel activo en la narrativa, no solo porque la violencia y la enfermedad son tan prevalentes, sino también porque desde las historias cuentan un presente alejado de la acción por algunos años. Los narradores se refieren a algunos de los actores como muertos, como en El muerto que mató a mi viejo.
La recurrencia de tales giros de frase comienza a darle mundo a Mazurka para dos muertos, un aire totalmente fantasmal, como si todo lo que sucediera en una región de muertos, o como si la muerte o el instinto de muerte dominaran la región de los muertos viviendo. Esto también podría retrotraerse un poco al Pedro Páramo de Juan Ruflo, ¿no? El pueblo de los muertos, o incluso la canción Pueblo Blanco de Joan Manuel Serrat, al que al final descubres que todos los protagonistas de esta historia que nos cuenta el poeta catalán estaban muertos. Pues con la obra de Cela Mazurka también tenemos esa sensación fantasmal, esa sensación de que los personajes de los que nos están hablando no dejan de ser fantasmas divagando en un mundo atrapado por la violencia. Las novelas, que a menudo tratan sobre el crimen y el castigo, recuerdan a la ficción picaresca que cuando comenzó imitaba deliberadamente el lenguaje de la ley. En Mazurka para dos muertos no es una excepción. El señor Cela enfatiza en esto al incorporar frecuentemente documentos legales en el texto. El narrador novelista ha conseguido hacerse con el informe forense de la autopsia realizada al asesino. Este informe cierra la novela, creando una enorme ironía. A pesar de que, o quizás debido a su juerga científica y legal, el informe llega a una conclusión claramente errónea sobre la muerte del hombre. Determina que la muerte fue accidental, infligida por dos o más lobos. Pero nada es accidental en esta novela. Toda la acción está movida por la sensación de que si matas a alguien, tarde o temprano pagarás, que un desequilibrio creado por una transgresión eventualmente será rectificado, porque las cosas simplemente no pueden permanecer como están. Esto es, por supuesto, más materia de tragedia en la novela, al igual que la brutal venganza de Adega. Al consumir al asesino y hacer que la comunidad participe de su cuerpo, no solo está restaurando el equilibrio material perdido, sino que también está reintegrando a los asesinos a la despiadada economía moral de la región. La tragedia escapa al lenguaje de la ley, o tal vez la precede, y la grandeza de Mazurka para dos muertos reside de precisamente la difuminación de la línea entre el lenguaje escrito de las novelas, que recuerda la ley, y el discurso auditivo y poético de la tragedia. Déjenme que les lea un pasaje que me fascina de esta obra, un párrafo. Llueve sobre la tierra del monte y sobre el agua de los regatos y de las fuentes. Llueve sobre los tojos y los carballos, las hortensias, los buños del molino y la madreselva del camposanto. Llueve sobre los vivos, los muertos y los que van a morir. Llueve sobre los hombres y los animales mansos y fieros, sobre las mujeres y plantas silvestres y del jardín. Llueve sobre el monte Saguiño y la fonte das Bauzas do Gago, en el que bebe el lobo y a veces alguna cabra perdida y que no vuelve jamás. Llueve como todo en la vida, y aun como toda la muerte, llueve como en toda la guerra y en la paz. Da gusto ver llover sin que se sienta el fin. A lo mejor el fin de la lluvia es el fin de la vida. Llueve a Dios dar como antes que se inventara el sol. Llueve con monotonía, pero también con misericordia. Llueve sin que el cielo se harte de llover y llover. En definitiva, tenemos Mazurka para dos muertos, que tiene muchísimos personajes, tiene muchísimas situaciones que pueden resultar desagradables para el lector, tiene muchísima lengua característica de esta zona de España, tiene muchísimos verbos que el autor rescata para describir situaciones nuevas, tiene muchísimas situaciones que nos hacen ver la peor parte del ser humano, tiene muchísimo contenido de bestialidad en el que no sabemos si estamos tratando de humanos o con verdaderos animales. Es una lectura que no es fácil, pero sin duda es una lectura que, si te apasiona la literatura, deberías dar una oportunidad por su maravilloso estilo y manera de comunicar. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.